Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 20 de mayo. Disculpen, se reseteó la máquina, así que tuve que volver a ingresar. Bueno, como hemos visto en la clase pasada, buen día a todos los que no saludé, que vi que se habían sumado algunos más. La clase pasada habíamos hablado de las enfermedades de las plantas, que es estudiada por la fitopatología. Es muy importante, esperen que voy a admitir a Juan Ignacio, es muy importante conocer el significado de lo que es la fitopatología para poder entender un poco todo lo que vamos a estudiar. Habíamos dicho que las plantas se enfermaban y hongos, virus y bacterias principalmente ocasionaban enfermedades de las plantas. Hongos y bacterias, organismos microscópicos, virus, organismos ultramicroscópicos. En ese contexto se iban a producir distintas enfermedades y era muy importante conocer la sintomatología que las enfermedades producen, los síntomas, que son aquellas alteraciones morfológicas y fisiológicas que se producen en la planta cuando hay una enfermedad, y los signos, que es aquella manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. En ese contexto, nosotros vamos a través de ustedes, que van a ser próximamente profesionales, van a tener los ojos de un ingeniero agrónomo en el campo a través de ustedes, y es muy importante que conozcan esta sintomatología. ¿Por qué? Porque una planta enferma no tiene el mismo rendimiento potencial que va a tener una planta sana, y eso tiene mucho que ver con el destino de los granos, porque también de los granos o de los frutos o lo que sea, porque hay enfermedades que pueden llegar a tener micotoxinas, que pueden ser tóxicas para la salud humana, o también pueden tener un impacto directo en lo que es el rendimiento de los cultivos, y los números pueden variar notablemente cuando se enferma algún tipo de cultivo. También es muy importante poder reconocer las enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen que ver, las enfermedades que uno puede llegar a reconocer tienen mucho que ver con el destino final de esos cultivos. Bueno, cuando hablábamos de enfermedades, recuerdan que hablábamos siempre, vamos a repasar este triángulo, porque para que exista una enfermedad, como van a encontrar aquí en el centro del slide, para que exista una enfermedad tiene que haber siempre un patógeno virulento. Es decir, si no hay un patógeno, hongo, virus, bacteria, que tiene la capacidad de infectar, no va a haber enfermedad. Estos tres vértices tienen que estar siempre para que exista una enfermedad. También tiene que haber, y no hay que olvidarse, tiene que haber un ambiente favorable. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son fundamentales. Puede haber un patógeno virulento, pero no con los requerimientos ambientales, y esa enfermedad no va a aparecer. Esto tiene mucho que ver con la clase de hoy. Y también tiene que haber un hospedante susceptible, es decir, un híbrido, una variedad, un determinado tipo de planta que tenga susceptibilidad a ese patógeno virulento y que esté en esas condiciones ambientales. Por eso es muy importante cuando hay mejoramiento genético o cuando hay variedades que tienen buen comportamiento, resistencia o tolerancia a las enfermedades, es muy importante conocer, vieron cuando hablábamos del manejo integrado, conocer los materiales genéticos que disponemos, conocer las principales enfermedades de la región, conocer el ambiente de la región para poder hacer una elección correcta de esas semillas certificadas. Y también, ustedes recuerdan que acá habíamos puesto al ser humano, aquí arriba, hombre, mujer, que esté a cargo de ese manejo, y ese hombre, mujer, transforma este triángulo epidemiológico en una pirámide. ¿Por qué? Porque las prácticas de manejo, la selección de la semilla, la selección del lote, la selección de las prácticas agrícolas, puede favorecer al cultivo, pero también puede, en algunos casos, prácticas agrícolas inadecuadas pueden favorecer al patógeno. Por eso es muy importante la participación del ser humano tomando decisiones en ese aspecto. Repasando un poquito esto, vamos a charlar un poco de, bueno, cuáles son las etapas en el desarrollo de esa enfermedad. Habíamos hablado el otro día de síntomas y signos, pero ¿de dónde vienen las enfermedades? Entonces, me van a escuchar hablar muchas veces a mí de inóculo o inoculación. Y la inoculación es la puesta en contacto del patógeno con el hospedante. Es decir, aquel hongo, bacteria o parte de ese patógeno, por ejemplo, las bacterias es el organismo completo el que toma contacto, pero en los hongos puede tomar parte alguna espora, o también puede tomar contacto como inóculo alguna porción de micelio, que recuerdan que habíamos dicho que era parte del cuerpo del hongo, y ese micelio puede ocasionar una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de inóculo, hablamos del patógeno o porción de patógeno que se pone en contacto con un hospedante y puede causar enfermedad.
¿Por qué digo puede causar enfermedad? Porque en general hay mucha especificidad en los patógenos con el hospedante que van a atacar. Es muy raro que un patógeno de una especie ataque a otra especie. Cuando se dan, por ejemplo, patógenos como es Sclerotinia sclerotionum, que habíamos contado el otro día con los síntomas que generaba el signo característico de esclerosios, que son estructuras fúngicas, o sea, del hongo, que pueden sobrevivir hasta 8 años en el lote, esa esclerotinia es un patógeno polífago. Puede atacar soja, puede atacar girasol, puede atacar un montón de hortalizas, ataca generalmente un gran número de dicotiledonias, ¿sí? No ataca gramíneas. Pero, salvo esas excepciones, en general hay mucha especificidad en los patógenos, es decir, los patógenos que van a atacar el cultivo de trigo, los que van a atacar el cultivo de girasol, generalmente no son, un patógeno de girasol no va a atacar un cultivo de trigo o uno de maíz u otros, salvo algunos casos excepcionales, como les decía, la esclerotinia o algún otro patógeno. Ese patógeno, porción de patógeno, que puede pasar el ciclo donde no hay cultivo, o sea, por ejemplo, para un cultivo de invierno, como es el trigo, aquel patógeno que pasó todo el periodo de verano y vuelve a atacar al año siguiente, ese patógeno es el inóculo, y ese inóculo que pasa de una estación a otra, ¿sí? Por eso se habla de invernación o estivación, cuando pasa el invierno o cuando pasa el verano, ese patógeno se llama inóculo primario, es el que quedó de un año a otro. Imaginemos, cosecho un trigo con semilla, grano contaminado. Ese grano contaminado lo guardo y lo vuelvo a sembrar al año siguiente. Ese grano contaminado con hongos me sirvió de inóculo primario. ¿Sí? ¿Por qué primario? Porque va a empezar la enfermedad al año siguiente. Esa es la definición. Y después, cuando habla de inóculo secundario, como pueden ver acá, muchas veces los hongos tienen la posibilidad, siempre y cuando las condiciones ambientales se lo permitan, los hongos tienen la posibilidad de producir estructuras asexuales muchas veces en el mismo ciclo del cultivo. ¿Y esto cómo es? Los hongos se reproducen cada 7 a 10 días, por eso es tan grave y muchas veces el crecimiento es exponencial de una enfermedad, se reproducen cada 7 a 10 días dando estructuras asexuales de reproducción. A ese inóculo, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, la semilla, que fue el inóculo primario, que cometía el error, el hombre arriba transformando ese triángulo en pirámide, seleccionando una semilla enferma, lleva esa semilla y ese es el inóculo primario. La planta se enferma a partir de ese inóculo primario y todas esas generaciones asexuales que vienen posteriormente se llaman inóculo secundario. Sería secundario, terciario, cuaternario, siempre que el hongo se siga reproduciendo. Y eso realmente es muy preocupante porque por ahí en muy pocas semanas podemos llegar a quedarnos sin hojas en el cultivo, y un cultivo sin hojas es un cultivo que o no puede fotosintetizar o disminuye esa capacidad fotosintética, por lo tanto va a disminuir el rendimiento. Cuando hablo de inóculo, recién les dije una fuente de inóculo. Fuente de inóculo es el lugar donde va a estar ese inóculo esperando. Recién les hablé de la semilla que pasa de un año a otro. Vamos a ver qué otras fuentes de inóculo podemos llegar a tener. Dentro de las fuentes de inóculo podemos tener, como bien decíamos recién, semillas, que aquí abajo están, semillas que pueden tener al patógeno en la superficie o interno, en el embrión o en alguna otra parte de la semilla. Podemos tener tubérculos infectados. Ustedes saben que la papa no se utiliza semilla botánica, sino que se utiliza mayoritariamente tubérculos para su reproducción o porción de tubérculos, ¿sí? En algunos casos tubérculos pequeños, pequeños papines, o en otros casos también más antiguos, cortando trozos de tubérculo. Un tubérculo infectado, como este que tenemos acá en el slide, un tubérculo infectado va a dar una planta enferma. Y ese sería el inóculo primario. Bulbos infectados, inóculo primario de planta enferma. También pueden sobrevivir organismos, ¿sí? Acá obviamente están dibujados como mucho más grandes, esporas, bacterias, pueden sobrevivir en el suelo. Generalmente no son tan eficientes para sobrevivir en el suelo, salvo el caso de esclerotinia, con estos esclerosios como tenemos dibujados acá, que puede sobrevivir 8 años, hay casos donde han encontrado hasta 20 años inóculo de esclerotinia. Es muy importante cuando uno habla de inóculo primario, fíjense acá lo que tenemos que son restos de cultivos. Restos de cultivo en la superficie vegetal, en la superficie del suelo. Muchos hongos que son generalmente necrótrofos, es decir, que viven en tejido muerto, pueden sobrevivir de un año a otro
en restos de cultivos no descompuestos. Y acá, ¿quién cobra especial importancia? Los rastrojos de los cultivos anteriores. Es decir, muchas veces el rastrojo del cultivo anterior tiene una gran cantidad de inóculo primario, que me va a enfermar al cultivo subsiguiente. Por eso, la clase pasada se los dije, yo repito mucho, cuando uno va a elegir un lote, hay que ir, hay que caminarlo y hay que mirar el rastrojo. ¿Por qué? Y también tomar muestra de ese rastrojo, porque muchas veces yo digo, el rastrojo habla, el rastrojo me está contando con las estructuras, ya sean sexuales o asexuales, de hongos, que puedo encontrar ahí con síntomas y signos, sobre todo signos que pueden llegar a aparecer en el rastrojo, me está contando qué enfermedad tuvo el cultivo anterior. Pero también me está diciendo qué enfermedad voy a tener yo inmediatamente cuando siembre mi cultivo al año siguiente. Por eso es muy importante para cuando uno plantee y planifique la rotación de cultivos, saber qué enfermedades tuvo el cultivo anterior, recorrer el rastrojo, encontrarme con esas evidencias que puedo claramente identificar al microscopio para saber qué cultivo voy a poner en esa rotación, o en el caso que yo seleccione un cultivo susceptible a ese inóculo, porque muchas veces uno en la teoría puede decidir una cosa, pero en la práctica hay cultivos que valen más un año que otro, o es importante, o tengo ya comprometido determinada cantidad de algún cultivo específico, y tengo que saber que ese cultivo tiene grandes riesgos de enfermarse porque hay inóculos ya en el rastrojo. Entonces, ya creo que entendimos un poco lo que era inóculo, patógeno o porción de patógeno, que puede ser un trocito de micelio, como este que está dibujado acá, aquí en el suelo, un trocito de micelio, que sobrevive de un año a otro o sobrevive de alguna manera para poder ponerse en contacto con el hospedante. ¿Qué pasa? Si yo pongo ese inóculo en contacto con un hospedante, vamos a seguir a la siguiente, claro, la inoculación es la puesta en contacto, es decir, se pone en contacto, pero no penetra, no pasa nada. Para poder enfermar, ese inóculo tiene que penetrar al hospedante. Y no todos los patógenos, como les decía, pueden penetrar en todos los hospedantes. Es muy importante eso, porque si no no tendríamos nada, ningún tipo de alimento ni nada para comer en el mundo, porque hay muchos patógenos, pero tienen mucha especificidad. ¿Cómo pueden penetrar esos patógenos? Bueno, los hongos son los patógenos. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día que la mayor cantidad de géneros de organismos patógenos o fitopatógenos son hongos? Los hongos tienen la particularidad de poder penetrar, como bien pueden ver acá en este dibujo, pueden penetrar directamente. Aquí van a ver. ¿Qué quiere decir que puede penetrar directamente? Acá tiene una secuencia. La espora o el micelio del hongo se pone en contacto con el hospedante. Fíjense acá cómo se adhiere. ¿Ven? ¿Ven en este sector donde estoy marcando con la flechita? Se adhiere a la superficie. ¿Para qué? Para no ser arrastrado por el viento. Se adhiere como si fuera con una ventosa, y en esa adhesión secreta enzimas, que son sustancias que permiten de alguna manera disolver los tejidos vegetales para poder penetrar. Pero además ese hongo genera presión, es decir, puede ejercer una presión hasta de 7 atmósferas. Por lo tanto, no solamente ablanda tejidos, sino que hace una presión para poder penetrar. Una vez que penetra, vamos a ver las otras etapas, ¿sí? La primera etapa que vimos es inoculación, que es la puesta en contacto. La segunda es penetración. ¿Cómo pueden penetrar los hongos? De manera directa. Pero también pueden penetrar de otra manera. Pueden penetrar, como dice acá, por aberturas naturales. Es decir, si el hongo encuentra una abertura natural como un estoma, que ustedes han visto, una lenticela, un nectartodo, un hidatodo, es decir, alguna abertura natural que tiene la hoja, ¿sí? No tiene sentido que gaste energía generando enzimas y generando presión. Es lo mismo, yo siempre hago cuando tengo las clases, es lo mismo que yo tuviese un martillo o algo y trato de romper una pared para entrar, ¿sí? Que eso sería la penetración directa, o tratar de abrir la puerta y entrar. Voy a gastar mucho menos energía. En vez de picar una pared para poder hacer una puerta o un orificio, voy a gastar mucho menos energía en el caso que yo tenga una puerta para entrar. Si tengo una puerta, claramente voy a gastar más y menos energía. Eso sería una abertura natural, que serían los estomas, los hidatodos, los nectartodos. Pero también los hongos pueden entrar, y esto es muy importante, por heridas. Muy importante. ¿Por qué? Después del viento,
de vientos fuertes, las plantas se rozan, generalmente uno no puede distinguir a simple vista microlesiones, pero en esas lesiones que se producen, por ejemplo, después del viento, después del granizo, también se pueden producir cuando tengo un cultivo cerca de algún montecito y tengo pájaros, y esos pájaros Liliana, discúlpame. y generan microlesiones. Esas microlesiones van a ser una vía de entrada para estos microorganismos. Por lo tanto, es muy importante todas estas posibilidades. Es decir que los hongos son los más agresivos, penetran directamente a través de secreción de enzimas y ejercen presión, a partir de aberturas naturales como estomas, nectartodos y hidatodos, y también a partir de heridas que se pueden producir en la planta. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Liliana, Sí, hay un alumno que quiere entrar y no puede, ¿lo puede aceptar? a ver, vamos a mirar en participantes, no me aparece. Está Rocío, Alejandro, Evelyn, William, Román quiere entrar. a ver, pero no me aparece Micaela, María Luz, pero no me aparece en la recepción. No, no aparece, chicos. Eh, Bueno. Decile que trate de ingresar de nuevo, porque acá tengo todos y Bárbara. no. Bueno, gracias por avisar, ¿eh? Y de hecho, no duden en hacerme preguntas los que tienen abierto, porque yo prefiero que interactuemos. No aparece, no aparece en la opción de admitir. Este, bueno, como les decía, fíjense, acá sería, miren, este sector sería una espora de un hongo, que es como si fuera una semilla del hongo, y miren qué finito se pone para pasar la pared celular de la planta. Miren, acá también se puede ver, se pone mucho más fino como para que la presión y la secreción pueda ser más efectiva, y una vez que está dentro de la célula, miren cómo se vuelve a ensanchar, ¿sí? Adentro de la célula vegetal. Es una estrategia que tiene de penetración directa. Estas imágenes son de Agrios, que yo les decía que es un libro muy interesante. Hay una versión en biblioteca del 95, otra del 2005, pero realmente aún las versiones más viejas tienen gráficos y fotos muy, muy buenas. Entonces, es una estrategia de penetración que tienen los hongos, esa penetración directa. Como les decía, las bacterias no son tan agresivas como los hongos, si bien pueden secretar enzimas, no pueden llegar a pasar la pared celular. Entonces, las bacterias es mucho más limitado la posibilidad que tienen para ingresar, pueden entrar a través de heridas, por eso siempre después de granizo, de fuertes vientos y todo, hay que volver a hacer monitoreos, hay que volver a recorrer los lotes porque puede haber problemas. Pueden entrar a través de heridas y pueden entrar también a través de aberturas naturales como son los estomas, los hidatodos, los nectartodos, y ahí pueden ingresar las bacterias a los tejidos vegetales. Y los virus tienen bastante otras posibilidades, pero los virus, ¿qué necesitan? Siempre una estructura viva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los virus eran una porción de ADN o ARN cubierto por una cobertura proteica? Bueno, los virus, ahí está Román, ahí lo admití. Espero que haya podido ingresar. Bienvenido, Román. La idea, entonces, como les decía, los virus siempre están en algún organismo vivo. ¿Vieron que yo recién les decía, como inóculo puede haber en rastrojo muerto? En rastrojo muerto puedo encontrar hongos y bacterias. En rastrojo muerto no voy a encontrar virus. Los virus siempre necesitan algún organismo vivo para poder pasar a otra especie. Por ejemplo, si yo hago injertos con una base sana y una parte superior enferma o viceversa, transmito el virus. Si yo hago esquejes, fíjense acá el esquema que hay, cuando uno saca trocitos de una planta para poder reproducirla y elijo una planta enferma, todas las plantitas que voy a obtener a partir de esos esquejes van a estar enfermas. Si yo elijo también un bulbo o un tubérculo contaminado con virus, la planta que voy a obtener va a tener virus. Entonces, muy importante en los virus, siempre algún organismo vivo. Pero no solamente pueden penetrar a través de esquejes, de bulbos, de tubérculos, pueden penetrar también los virus a través de, por ejemplo, semilla contaminada. Semilla contaminada de una planta, cosecho una planta, por ejemplo, como les contaba la clase pasada, una planta que tuvo mosaico, que es una enfermedad viral, en la soja,
cosecho una semilla que tiene una mancha a partir del hilio que se llama mancha en montura de las hojas, siembro esa semilla, voy a tener una planta infectada. ¿Por qué? Porque llevé una semilla infectada. Y también, en el caso de virus, fíjense acá el último ejemplo que hay, en el caso de polen de una planta enferma con virus que va a polinizar una flor de una planta sana, transmite la enfermedad. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades. Pero con virus no nos quedamos solamente con estas formas de transmisión. Los virus tienen otra estrategia de transmisión, que es a través de insectos vectores. ¿Qué es un insecto vector? No tienen por qué profundizar ustedes, pero sí tienen que estar alertados. Vamos a contarles, por ejemplo, hay enfermedades transmitidas, hay una enfermedad muy importante en el maíz que se llama mal de río cuarto. Es una enfermedad que la transmite este insecto vector, la chicharrita, este que están acá dibujado. La chicharrita es un delfácido, es un insecto que succiona, o sea, pica una planta enferma o pica una planta en la cual el virus quedó hospedado, adquiere ese virus, lo hace circular por su hemolinfa, la chicharrita esa que está ahí, y vuelve a picar plantas. ¿Qué pasa con esa planta de maíz que pica? Cuando la pica le transfiere el virus, y si la planta está en los primeros estadios, está en estado de coleoptile, esa planta queda enana, y queda así, miren, entra en la pantallita, no más de 40-50 centímetros. Entonces, es muy importante saber si realmente hay inóculo por ejemplo, en lotes vecinos, para evitar esta enfermedad, y si también si hay chicharritas. Hay las técnicas de muestreo para poder ver la cantidad de este delfácido, de este insecto, para ver si me va a transmitir el virus a una planta sana. ¿Qué pasa si el maíz, que tiene que tener 1,80 m por lo menos para ser cosechado, tiene 50 centímetros, 60? Claramente ese cultivo no va a rendir nada. Si se generaliza en el lote, voy a perder prácticamente todo el lote. Así que es una enfermedad viral muy importante. Como yo les decía, no es que sean menos importantes las enfermedades virales y bacterianas, sino que hay menos enfermedades en proporción a la cantidad de hongos. Fíjense acá. Acá tenemos otro, recién les contaba cómo la chicharrita circula el virus en su aparato digestivo, en su hemolinfa. Fíjense acá, esto tenemos un pulgón. El pulgón lo que hace, vamos a mirar, estos son los pulgones, a la tarde van a mirar un poco más de insectos. El pulgón inyecta su aparato bucal, ¿sí? Y cuando lo saca de la planta enferma, sale el virus totalmente externo. Generalmente los pulgones no incorporan el virus a su estructura, a su organismo, lo dejan externo. Entonces, lo que hacen es, cuando pican varias plantas, van descargando ese virus que tenían en el aparato bucal que se llama estilete. Entonces, el pulgón adquiere rápidamente el virus y lo transmite rápidamente. Por eso generalmente, bueno, eso tiene que ver mucho con la toma de decisiones, si vale la pena controlar o no controlar los pulgones, porque lo adquieren rápido y lo pierden rápido. Pero bueno, ya eso es un tema más agronómico con la cantidad por ejemplo, con las lluvias, los pulgones no permanecen mucho tiempo en la planta. Entonces, bueno, uno si tiene un pronóstico de lluvia puede evitar claramente un control, pero son decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha. Pero lo que es importante es que los virus pueden ser transmitidos a través de semilla, a través de, como les decía, injertos de tubérculos contaminados, a través de polen, pero también a través de insectos que pueden incorporarlo a su hemolinfa o llevarlos externo en el aparato bucal. Bueno, seguimos con otras etapas. Teníamos la inoculación, teníamos la penetración, que es lo que vimos recién. ¿Y después qué hace este microorganismo, sea hongo, virus o bacteria? Infecta, empieza a invadir. Fíjense acá arriba, tenemos la inoculación, que es la puesta en contacto, la penetración, y después ya empieza a invadir y empieza a generarse estructuras sexuales estas de acá, o asexuales, las que tenemos aquí. Que son estas asexuales, son las que les contaba que cada 7 a 10 días el hongo puede reproducirse, siempre y cuando el ambiente sea el adecuado. El tiempo que pasa entre la inoculación y la aparición de síntomas se llama incubación, igual que nosotros. Cuando vieron que por ahí está incubando una enfermedad que empieza con algunas molestias, pero no tiene ninguna sintomatología manifiesta, que a veces uno va al médico y le dice, no, espera, estás incubando algo, pero todavía no te puedo decir qué es porque no tenés nada específico. Bueno, al periodo entre que penetra y aparecen los primeros síntomas, a ese periodo se lo llama incubación. Una vez que aparecen las primeras sintomatologías, ¿sí?, empieza el crecimiento y reproducción del patógeno.
En este caso vemos distintas estructuras, que no viene al caso para ustedes, de reproducción asexual, y otras estructuras de reproducción sexual, que es con la que generalmente el patógeno pasa de un año a otro. ¿Sí? Muchas estructuras de reproducción asexual son generalmente las estructuras que generan el inóculo primario. Y estas otras son las que generan mayoritariamente el inóculo secundario. Pero lo que sí quiero que les quede el concepto, que no es que hay hongos que sí atacan una sola vez al año, pero la mayoría pueden reproducirse. Es decir, que la enfermedad en el lote puede de una semana a la otra ir incrementándose y llegar a perder prácticamente todo el rendimiento en muchos casos. Por eso hay que estar muy atento a los muestreos y a los síntomas y signos. Bueno, como les decía, teníamos las estructuras sexuales y asexuales, y para seguir con este ciclo que estábamos hablando, desde que empieza con la inoculación, el hongo se disemina. Y ahí en la diseminación, en muchos casos, fíjense aquí abajo, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos del hombre involucrado con lo que es la diseminación de los patógenos? En el caso del inóculo, por ejemplo, lo que uno puede llegar a tener es un problema grave con herramientas, tractores guarados. ¿Qué pasa? Una herramienta va a cosechar un lote, viaja un montón de kilómetros, entra en otro establecimiento, cosecha, y si la máquina estaba sucia, me deja restos vegetales con inóculo en otro lote que por ahí estaba sano de esa enfermedad. Entonces, ustedes vieron que los contratistas, ¿cómo tienen las máquinas generalmente? Un contratista, el buen contratista tiene la máquina que parece recién sacada de la concesionaria. Las tienen impecables, limpias, por más que sean máquinas viejas. El buen contratista se caracteriza por eso. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con que sea higiénico y prolijo? No, tiene que ver con una conciencia de ese contratista que una máquina limpia no va a llevar enfermedad a un lote sano. Entonces es muy importante eso cuando uno selecciona también el contratista, cómo tiene la maquinaria, porque uno puede llevar máquina sucia con restos de cultivo no descompuestos, y esa máquina sucia me va a llevar la enfermedad de un lote a otro. También es importante la persona que recorre el lote. No todos los patógenos, pero algunos patógenos se pueden quedar adheridos en las ropas, en el pantalón, en las botas, y uno se sube a la camioneta, hace 100 kilómetros y lleva la enfermedad de un lote a otro. Animales también pueden llevar la enfermedad. Tijeras de podar. Acuérdense, me está avisando que se está por cortar la reunión. Tardamos 7 minutos, que es lo que tarda en grabarse la clase, y volvemos, por favor, a conectarnos. Tijeras para podar, cuchillos, cuando uno corta, por ejemplo, tubérculo para hacer papa semilla, eso puede hacer diseminar la enfermedad. Irrigación e inundación, cuando hay canales de riego que van, por ejemplo, con pendiente, tengo enfermedades en la parte más alta, el agua me lleva esas esporas, ese inóculo primario lo puede llevar a las partes más bajas. Insectos, como es en el caso que habíamos visto fundamentalmente de virus, pero también insectos que se ensucian las alitas con esporas microscópicas de hongos o con mismas bacterias y pueden transmitir la enfermedad, y también semilla contaminada, plantines contaminados, y el viento es una fuente de inóculo muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura sexual, ¿sí? Esta estructura sexual de un hongo las esporas son llevadas por el viento grandes distancias e infectan plantas sanas. Y hay algunas enfermedades, como por ejemplo las rollas, que tienen características muy particulares las esporas, que no se deshidratan, pero además tienen protección ultravioleta y pueden viajar miles de kilómetros, yo siempre digo algo para una roya, 1000 kilómetros de la vuelta de la esquina. Cuando otros patógenos no, más de 100 metros, 50 metros no pueden ir, las rollas han pasado de continente. Es decir, tenemos por ejemplo la roya de la soja, que vino desde Asia pasó a África, de África pasó a América, así que fíjense la potencialidad que tienen. Cada hongo tiene, como les decía, particularidades especiales. Pero el viento es una fuente de diseminación muy importante que tienen, además de estas otras que hemos mencionado. Así que me van siguiendo. Entonces, inóculo es la puesta en contacto después del patógeno con el hospedante, penetra, una vez que penetra, pasa un tiempo hasta que aparecen los primeros síntomas, que es la incubación, se empieza a reproducir, tanto asexual como sexual, y cuando están listas estas estructuras de diseminación, que pueden ser esporas, pueden ser trozos de micelio, esto se transmite de alguna manera, que puede ser por viento, por agua, por insectos
por herramientas no desinfectadas, por semilla contaminada, y uno comprando semilla bolsa blanca y cometiendo ese error, llevando muchas veces la enfermedad en el lote. Para cerrar esta parte, volvemos, fíjense que esta es exactamente igual que la primera, por eso hablamos de ciclos. Cuando uno habla de hongo y cuando habla de conocer la biología del hongo, que hablamos que es una de las columnas del manejo integrado, tenemos que conocer la biología, no solamente del cultivo, sino también del patógeno. Y ese patógeno tenemos que saber cómo inverna, es decir, cómo pasa el invierno o cómo pasa el verano, depende del tipo de cultivo. Si estamos hablando de un maíz, que es un cultivo de verano, me interesa saber cómo las plagas y los hongos y todas las potenciales plagas que puede llegar a tener ese cultivo pasaron el invierno. Cuando estoy hablando de un trigo, de una avena, de una colza, me interesa saber cómo pasaron el verano, cómo pueden pasar, como para saber si realmente el lote que elegí puede estar contaminado o no. Entonces, terminamos ese círculo con la misma que empezamos, que es el slide de invernación y estivación del patógeno, donde podemos llevar semilla contaminada, tubérculos, bulbos. Podemos tener también rastrojo contaminado, acá tenemos rastrojo con esclerosios, rastrojo con estructuras sexuales y asexuales, pero también puede haber bacterias u hongos o esporas de hongos en el suelo como fuente de inóculo. Y aquí en el ejemplo del árbol también podemos tener de un año a otro, una vez que se cayeron las hojas, podemos tener resto de inóculo que sobrevivió en yemas, también frutos momificados, como podemos ver aquí arriba en la planta, también podemos tener restos de patógenos en restos de cultivos. Entonces es muy importante poder conocer todas esto, que es lo que se llama, generalmente cuando uno habla de cada una de las enfermedades, en la carrera de agronomía, de cada hongo, de cada enfermedad, vemos el ciclo completo. Esto que ustedes lo ven así como en general, vemos dónde vive, dónde sobrevive, como rastrojo, como semilla, cuáles son las condiciones predisponentes. Vamos a ver hoy un ejemplo, como para que ustedes tengan una idea, cómo penetra, cómo se reproduce asexualmente y sexualmente. Pero lo importante es que ustedes tengan esta conciencia integral para saber que si ven una sintomatología, ¿sí?, no digan, ah, bueno, ya esto es todo el daño que va a causar este patógeno. No, hay muchos patógenos que ocasionan estas enfermedades recurrentes y un crecimiento exponencial en el mismo ciclo del patógeno. Así que esta sería la parte de cómo se da una enfermedad. Vamos a ver, ahora bien, cuando vemos esto decimos, bueno, pero todas las plantas están esperando enfermarse, como que queda como una situación de una pseudo-indefensión de las plantas ante las estructuras de todos estos hongos, virus y bacterias que pueden llegar a atacar. Y la verdad que no. No, las plantas no están tan indefensas como uno puede imaginarse hasta este momento que les estoy contando. Y hay estructuras de defensa preexistentes. Por ejemplo, a ver, imagínense, ¿qué puede enfermarse más rápido? ¿Un durazno o un pelón? La especie es la misma prácticamente, la diferencia es la cubierta de pelos, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes que se enferma más rápido, un durazno o un pelón? A ver, piensen, aunque no funcione el chat mientras estamos grabando, pero haga cada uno el ejercicio. ¿Quién se enferma más rápido, el que tiene pelos o el que no tiene ningún pelo? Claramente, si yo tengo una estructura con pelos, ¿sí?, el hongo se va a quedar en la parte superior de esos pelitos. Y para poder penetrar, tiene que germinar y hacer todo un trayecto de la zona de pelos para poder entrar a la planta. Por lo tanto, naturalmente, esa planta tiene una defensa preexistente, que son los pelos, que hace que tarde mucho más el patógeno para poder penetrar. Y que además, muchas veces, la energía que gasta para penetrar es una energía que hace que no llegue a penetrar al fruto. En el cambio, en el pelón, el hongo, en vez de quedar acá arriba, porque está la cubierta de pelos, llega directamente a la superficie del pelón que no tiene pelitos. Y rápidamente toda la energía la gasta en penetrar. Secreta enzimas, secreta presión y puede enfermarse. ¿Y eso se traduce en qué? En el precio que tienen esta fruta. El pelón siempre es bastante más caro que el durazno porque es una especie que se enferma mucho más que el durazno.
Entonces es una especie que requiere muchos más cuidados y en el caso de ser orgánico, claramente muchísimos más para no tener lesiones en la superficie que hace que la fruta sea descartada. Entonces tiene impacto directo en el rendimiento, los distintos patógenos, pero también en el aspecto que pueden tener las plantas y ese aspecto tiene que ver con el precio o el valor en góndola en el caso de las frutas y las hortalizas. Bueno, dentro de las otras estructuras de defensa ya se está por cortar, pero le vamos a contar alguna. ¿Qué tienen todas las plantas? Fíjense acá. Cuando uno habla que hay cutícula, ¿sí? Cantidad y calidad de la cera y las cutículas. Cuando uno habla de cera en la superficie vegetal, es muy importante porque la cera va a hacer también que ese patógeno le sea más difícil quedarse adherido a la superficie de la planta. Y por ahí, con el viento o con lluvias, se pueda caer. Pero cuando uno habla de la cera y la cutícula, que acá cuando uno toma cualquier dibujo de un libro, ven que acá tiene una célula epidérmica, y siempre se dibujan los libros, así como le estoy marcando con el cursor, una rayita como si fuera la cutícula. Pero cuando hablo de la cutícula, esto que está acá abajo ahora que le estoy mostrando, esta sería la célula. Estoy hablando de todo esto, que es lo que el hongo tiene que atravesar. Entonces, ¿sí? Además de la cubierta de pelos, que es una barrera preexistente, tienen que atravesar la cutícula. Y cuando hablo de la cutícula, hablo de proyecciones cerosas, las laminillas, las láminas cerosas, la cutina, la celulosa, la pectina. Fíjense todo lo que tiene que recorrer el hongo para llegar a la célula. Muchas veces, si las condiciones climáticas no son las apropiadas, ese patógeno se deshidrata cuando tiene que pasar toda esta barrera preexistente. Entonces, no todas las plantas están tan expuestas a todos los patógenos y por eso es importante tener en cuenta y tampoco salir desesperados pensando que todas las plantas se van a enfermar. Las cubiertas de pelos, la cantidad y calidad de la cera y la cutícula son fundamentales para que la planta pueda defenderse ante el ataque de los patógenos. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. ¿Qué otra cosa puede ser importante también? Las estructuras, el grosor y la dureza de la pared externa de las células, fundamental. La dureza de la pared celular, además de la parte externa que tenemos de la cutícula, el grosor y la dureza de la pared externa de las células epidérmicas son factores muy importantes de resistencia. En algunas plantas esto va a disminuir y a dificultar la penetración directa de estos microorganismos. Entonces es muy importante no solamente la cubierta de pelos, el grosor de la cutícula, sino también el grosor y la dureza de la pared externa de las células para evitar la penetración. Por eso muchas variedades que tienen alguna diferencia en estas... Bueno, ahí volvimos, me avisan, cualquier cosita, si alguien más se suma, ahí hay alguien más. Ahí está. Bueno, como les decía entonces, hay defensas preexistentes en las distintas plantas. Entonces, como habíamos hablado, pueden ser las cubiertas de pelos, la cantidad y calidad de cera y la cutícula. También es importante el grosor y la dureza de la pared externa de las células. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la penetración. Ahí le dimos la admisión a Román. Ahí está. Como les decía entonces, el tamaño, la localización, la forma de los estomas y las lenticelas es muy importante porque los estomas habíamos dicho que eran aberturas naturales. Si las células las células oclusivas de esos estomas están muy abiertas, los patógenos pueden penetrar mucho más fácil que si las células están más cerraditas. Entonces es muy importante tener esa visión integral de lo que estamos viendo como para saber si las especies van a ser más resistentes, más tolerantes o van a ser susceptibles. Cuando ustedes miran todo lo que sea la información de los semilleros, fíjense que es muy importante esto que les digo, que está claramente el perfil sanitario de la variedad. El perfil sanitario indica si las variedades son resistentes, tolerantes o susceptibles a determinadas enfermedades. Y si esas enfermedades y las condiciones climáticas de las mismas están... A ver, levantó la mano, que ahí veo cosas. Sí, Ian, contame. ¿Quieren hablar? Porque yo no veo el chat. Liliana, Sí, se ve la mitad de la diapositiva, no te puedo creer. nada más.
A ver, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Alguno que sepa? Capaz se la vuelve a achicar y después le vuelve a dar para ver completo. Vamos a mirar, gracias, esperen un cachito. ¿Ahí se ve mejor o no? ¿No? No, sigue con la pantalla cortada. A ver, vamos a hacer ahí, vamos a bajarla, porque tampoco la quiero, salvo que la sigamos viendo acá, así, miren, ¿qué les parece? ¿Ahí la ven bien o no? Sí, ¿Ahí, ahí se ve. ahí se ve? O sea, no es la pantalla completa. A ver, No, no. vamos a intentar, a ver, esperen, ahí se achica, Ahí está bien. ahí está Ahí bien, se ve completo. ahí se ve Sí, con... sí. Sí, sí. Listo, entonces. ¿Y yo me veo? Sí, también. Ah, porque yo no me dejé de ver en mi máquina, lo cual me preocupa, así que cualquier cosa me avisen. A ver, que entró Juan Ignacio. Bueno, entonces, el tamaño, la localización, cualquier cosa me avisan, por favor, chicos, de los estomas y las lenticelas es muy importante. ¿Por qué? Porque van a permitir la penetración de estos patógenos. Y acá hay algo que seguramente vieron ustedes, hay una estructura histológica de defensa, como les decía, la idea es que no se piensen que todas las plantas están tan susceptibles a ser enfermadas. Eh, es muy común cuando ustedes tienen, por ejemplo, guardado algún tubérculo de papa en la alacena, ver que se forman capas de corcho. Fíjense esta capa de corcho característica que a veces uno tiene que sacarla o quitarla del tubérculo. La formación de capa de corcho sería en la superficie del tubérculo, miren aquí arriba, acá tenemos, estos son trocitos de hongo, porciones de micelio del hongo. El hongo empieza a descomponer los tejidos y la planta cicatriza de alguna manera, ¿sí? Ya sea ante un ataque de hongos, de bacterias, de virus, por una estimulación de los exudados de ese patógeno, lo que va a hacer la planta es inducir la formación de una capa de corcho. Y esa capa de corcho, ¿qué va a hacer? Va a impermeabilizar el flujo de agua y nutrientes a esta zona, por lo tanto, los patógenos que están en esta zona van a encontrar que esa zona se muere, y si el patógeno es un biótrofo, si el patógeno es un biótrofo que necesita la célula viva para poder sobrevivir, se muere. ¿Por qué? Porque la planta aísla el sector el cual está siendo, se está enfermando. Entonces, esa posibilidad de generar esa capa de corcho es una estructura de defensa de la planta en respuesta a la infección del patógeno. No es como los pelos de la planta o la cutícula que ya la tenía de antes. Hay estructuras de respuesta bioquímica inducida, porque en definitiva la formación de corcho es una respuesta bioquímica que me va a permitir a esa planta, le va a permitir evitar el ataque de ese patógeno. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué otra estructura de defensa formada en respuesta a infecciones y patógenos tenemos? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada que en la planta se generaban autotomías, que eran manchitas necróticas, pero que el borde se separaba y se caía la zona de la planta que tenía la enfermedad? Se llamaba vulgarmente mal de munición porque parecía que se había disparado con perdigones y la hoja quedaba agujereadita. ¿Qué es lo que pasó en esa planta? Es decir, las plantas tienen la particularidad de poder generar una defensa histológica cuando está el patógeno y tratar de quitarse a ese patógeno de encima, ¿sí? Tratar de eliminar ese patógeno. Esa disolución de la laminilla media que permitía que ese centrito donde estaba el hongo fuera eliminado de la planta y la planta quedaba como con agujeritos, que era un síntoma. ¿Se acuerdan que yo no sabía a priori si había habido algún bichito que había comido ese tejido o había realmente un hongo o una bacteria involucrado? ¿Eso qué es? Una inducción bioquímica para formar lo que es una capa de abscisión. La capa de abscisión se forma una cicatrización, acá tiene la cicatrización, en el libro acá esta que queda cicatrizada es la zona sana. Fíjense que acá dice justo al revés, dice zona sana, zona enferma. La que queda cicatrizada para evitar que entren otros patógenos a la zona sana es la parte que queda en la planta. Se forma generalmente en hojas jóvenes, frutales de carozo, luego de ser invadidas por patógenos, la laminilla media se disuelve separando la zona infectada.
¿sí? Y es de esa manera me queda la hoja y si no hay tantos patógenos dando vuelta, la planta puede sobrevivir perfectamente este ataque de patógenos. Así que la formación de capas de abscisión es sumamente importante. Esto es bastante común de ver, se llama formación de tílides. Ustedes saben que tenemos vasos de conducción, dentro de esa conducción en las plantas está el xilema. Acá sería un ejemplo de un xilema, ¿sí? En el cual tranquilamente puede circular el agua y los nutrientes cuando los absorben las raíces. Si uno corta transversalmente este vaso, ¿sí? Se vería que está limpio, que no tiene ningún tipo de obstrucción. Ahora bien, cuando hay algún patógeno que está tratando de subir, y generalmente algún patógeno que tiene que ver con el suelo, que ha penetrado por la base del tallo o por las raíces, ese patógeno se mueve con el agua y los nutrientes rápidamente, ¿sí? Si va por este vaso, se puede mover y se transmite a toda la planta de manera sistémica, enfermando la planta en su totalidad. Las plantas, ¿qué tienden a hacer como respuesta a esa infección de patógeno? Tratan de bloquear el vaso, ¿ven? Este es el vaso sano y este sería el vaso de la planta enferma, pero lo que hace la planta trata de ahogarlo, y miren cómo lo obstruyen, con células del parénquima adyacente, y esas células del parénquima adyacente tienen la particularidad de bloquear el paso de agua y nutrientes. Entonces, muchas veces, cuando uno ve en la calle árboles que están completamente verdes, salvo un sector, y ese sector particularmente es siempre del mismo lado. Generalmente ha pasado esto: algún patógeno penetró por las raíces, la planta, tratando de sobrevivir, bloquea los haces vasculares y de esa manera mata toda esa parte de la planta. Por eso uno ve una muerte en un sector determinado y el resto sigue vivo. Que a uno a veces mira la calle y dice, ¿pero esto qué es? O por ahí en algunas plantas, cuando hay daños vasculares, también uno ve que una parte es la que se enferma primero, como veíamos el otro día en algunos ejemplos, que hay un sector. Generalmente son patógenos que tienen que ver con obstrucciones de haces vasculares, tienen que ver con problemas desde las raíces o base del tallo, y genera esta sintomatología de muerte en la planta, que si uno va a muestrear las hojas de esa planta muerta, ahí no va a encontrar ningún patógeno. Cuando uno ve algo que está muy en un sector, generalmente está asociado con algún problema vascular. Y esta particularidad que tienen de obstrucción a partir de las puntuaciones, a partir de lo que es el parénquima adyacente, como podemos ver en este caso, fíjense de las células del parénquima adyacente, cómo empiezan a salir estas protuberancias, ¿sí? Que terminan uniéndose y bloqueando por completo la conducción. Esto se genera en respuesta a la penetración de patógenos. Lo que pasa con una planta sana es lo que está en el primer esquema, los haces vasculares totalmente limpios, circulando normalmente agua y nutrientes para toda la planta. Esta también la conocen seguro. ¿Quién no vio algún frutal de carozo con gomas? ¿Vieron que a veces secretan gomas que hasta uno las puede arrancar? Muchas veces dicen, uy, eso es la enfermedad. No, la secreción de gomas es una estructura de defensa formada en respuestas a infecciones de patógenos. Es decir, puede haber algún daño y ese daño puede ser causado por algo biótico o abiótico. Puede ser, por ejemplo, un tutor que dañó, pero ¿qué pasa? Recién veíamos que cuando hay un daño en la superficie, tanto hongos como bacterias pueden penetrar por heridas. Entonces, la planta, para evitar que esa herida quede expuesta, secreta gomas cuando percibe que está expuesta, esa parte de tejido está expuesta a un ataque de patógenos, percibe eso y secreta gomas. Y esas gomas son como una especie de instancia previa a la cicatrización de los tejidos. Cuando nos vemos una planta que está secretando gomas, es una planta que está se está protegiendo a sí misma hasta que la planta cicatrice y con esa goma impide la entrada de bacterias y de hongos fundamentalmente. Entonces, esa inducción bioquímica, porque en definitiva es una respuesta bioquímica para que los tejidos de esos frutales de carozo, que son generalmente los que producen gomas, se induce, se activa esa respuesta de formación de gomas y generalmente está la goma está protegiendo una herida que todavía no ha cicatrizado. Pero es muy importante entonces
todas las estrategias que tienen las plantas, las preexistentes como las bioquímicas inducidas para evitar el ingreso de patógenos a la planta. Acá hay otra estructura de defensa formada en respuestas a infecciones de patógenos. Esta se llama reacción de defensa necrótica. Cuando uno mira acá, por ejemplo, entra el patógeno, acá sería un ejemplo porque el patógeno no entra directamente a una célula, pero por ahí entra la planta. Cuando ingresa, la célula, esta reacción se llama hipersensible, necrótica hipersensible. Cuando uno piensa en algo hipersensible, dice, bueno, la planta esa se va a morir rápidamente. No, es todo lo contrario. La planta, lo que quiere decir esto, es una reacción de defensa necrótica, se da cuenta que está ingresando un microorganismo a su interior. Esa planta, ¿qué hace? Muchos microorganismos son biótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan la célula viva para poder vivir. Biótrofos, como los virus, ¿sí? Los virus son biótrofos, muchos hongos son biótrofos, bacterias son biótrofos. Entonces necesitan la célula viva para vivir. La planta se da cuenta que un tejido, un tejido propio está siendo invadido. Fíjense acá está ejemplificado como con estas sustancias. Fíjense estas sustancias que tenemos aquí, estos puntilladitos que vemos ahí, empieza a invadir la célula se da cuenta y la célula se muere, se mata a sí misma, porque la planta prefiere matar parte de sus células para evitar que toda la planta se muera. Entonces, esa reacción, cuando reacciona tan rápidamente matando células para evitar que el patógeno avance, se llama reacción de defensa necrótica o hipersensible, porque la planta evita que el patógeno se siga reproduciendo. ¿Se entiende? ¿Alguno de los que tenía el audio abierto me puede decir, ¿se entiende el concepto? La planta prefiere matar parte de su estructura y para evitar que el patógeno siga avanzando. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Es una particularidad que nosotros los seres humanos no tenemos, porque uno, por ejemplo, tiene una infección en un dedo, no puede decir, uy, mato este sector del dedo, o como la laminilla media se cortaría en un sector. Bueno, eso no tenemos esas habilidades, pero lo que les digo es que cada especie tiene estrategias, y esto de la defensa necrótica en muchos casos pasa y evita el avance de patógenos. ¿Qué otra estrategia tienen las plantas? Bueno, como habíamos hablado, defensa bioquímica preexistente. Esto es más que nada para informativo, no voy a profundizar en esta parte de acá, pero por ejemplo hay inhibidores liberados por las plantas en el medio ambiente, hay exudados de las plantas que exudan por raíces o por órganos aéreos que pueden ejercer una función inhibitoria del ataque de ciertos patógenos. Por ejemplo, vieron que hay cebollas rojas y cebollas blancas, cuando uno va a la verdulería encuentra cebolla roja, cebolla blanca. Las variedades de cebollas rojas tienen compuestos fenólicos y algunos derivados de los compuestos fenólicos, como ácido protocatéquico y catecol, que son resistentes al ataque de algunos hongos, mientras que las variedades blancas son susceptibles. Es decir, no solamente tienen una pigmentación diferente, sino que naturalmente tienen sustancias como sustancias fenólicas que son naturalmente inhibidoras del ataque de ciertos patógenos. Entonces, bioquímicamente, así como hablábamos de los pelos, que podían llegar a tener naturalmente alguna estructura morfológica diferente, bioquímicamente hay concentraciones de fenoles o por ahí de algún otro producto que es fungitóxico, o sea, tóxico para los hongos. También las plantas pueden tener defensa por falta de factores esenciales, ausencia de factores de reconocimiento en las superficies que el hongo reconoce, porque muchas veces cuando se produce la etapa de inoculación, el hongo es llevado por el viento, se deposita en la superficie del hospedante y por ahí, en ese primer contacto, el hongo verifica si realmente hay receptores sensibles del hospedante hace como una especie de reconocimiento. Si el hongo percibe que esa planta no es un hospedante, no se adhiere a la planta, deja ser llevado por el viento hasta encontrar un hospedante susceptible. Esos factores de reconocimiento hacen que esa planta no se haya infectado, porque el inóculo siguió viaje, digamos, con el viento, que era un factor de dispersión. También muchos hongos tienen toxinas. ¿Vieron ahí cómo estaba dibujado con esos puntilladitos? Bueno, el hospedante tiene que tener
receptores sensibles a las toxinas del patógeno. Entonces es muy importante que si el hongo emite esas toxinas, la planta, para que exista enfermedad, la planta tiene que reconocer esas toxinas y dejar intoxicarse. Si las plantas las detoxifican, reconoce la toxina y la detoxifica en un compuesto no tóxico, esa planta va a ser tolerante o resistente de acuerdo a la rapidez de que tenga para esa respuesta. También la falta de nutrientes esenciales para el patógeno, fundamentalmente en los biótrofos, en los parásitos obligados, y también, como les decía, inhibidores presentes en las células vegetales, como por ejemplo fenoles, como por ejemplo taninos, que también son importantes. Bueno, otra defensa bioquímica inducida, por ejemplo, las reacciones hipersensibles, como habíamos hablado, las células pierden turgencia, se oscurecen y mueren, la concentración de fenoles existen en el vegetal y posinfección pueden aumentar, por ejemplo, con determinadas reacciones bioquímicas que los fenoles se pueden oxidar y dar compuestos que son un poco más tóxicos. Pero en general esas serían las características generales que vamos viendo. Hasta aquí tenemos la primera parte de lo que teníamos que ver en el día de hoy, que es un poco hablar de, bueno, la clase pasada vimos que hongos, virus y bacterias ocasionaban enfermedades de las plantas. ¿Cómo las ocasionaban? Bueno, cuando había un hospedante susceptible y cuando había un ambiente favorable. En ese contexto podían llegar a causar enfermedad. ¿Qué ocasionaban? Síntomas y signos. Síntomas eran alteraciones morfológicas o fisiológicas que me permitían saber que esa planta estaba enferma, pero que no me daban una pista si había un hongo o una bacteria involucrada. Pero para eso tengo los signos, que es la manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. El signo de las bacterias es similar, sogleas, como si fueran unas gotitas de miel, que me permite saber a priori que hay una bacteria. No sé cuál bacteria, para eso tengo que trabajar en el laboratorio, pero sé que hay una bacteria involucrada. Y en el caso de los signos, la manifestación visible del patógeno sobre el hospedante de hongos, tenemos signo tipo idio, ese micelio blanquecino tanto en la cara axial como en la abaxial, tipo mildew, que es el micelio blanquecino en la cara de abajo, las rollas, los carbones, puntuaciones negras, presencia de esclerosios, presencia de micelios de distintos colores, tenemos un montón de signos que me permiten orientar. Pero ahora bien, cuando yo quiero hacer un diagnóstico, que ustedes son una parte importante en lo que es la toma de muestra y la advertencia, ya sea al agrónomo o a un laboratorista que van a conformar el equipo de trabajo para poder hacer el diagnóstico completo. Yo cuando tengo la sintomatología, yo veo, la sintomatología es el conjunto de síntomas y de signos, ¿sí? Entonces, lo que a mí me deja ver eso, yo tengo que hacer una perfecta descripción de síntomas y signos para poder hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque me va a permitir que cuando le lleve esa muestra al laboratorista, tener ya una descripción bien hecha por parte de quien toma la muestra es muy importante. Y cuando uno observa esa sintomatología, tiene que mirar claramente cuál es el órgano afectado. Por eso hay que ver si estoy hablando de daños en hojas, en vainas, en tallos, en espigas, en bulbos, en frutos, en yemas, en flores, en raíces, etc. Muy importante. Si yo digo, te voy a mandar una muestra que tiene un micelio blanquecino, eso es prácticamente nada, porque, bueno, además la muestra tiene que estar bien tomada y todo. Bueno, un micelio blanquecino en las hojas, un micelio blanquecino en los tallos, en los frutos, bueno, es importante justamente el órgano afectado. ¿Y qué puede pasar cuando uno va a hacer un diagnóstico? Puede encontrar que el agente causal esté visible o puede encontrar que el agente causal no esté visible. Si el agente causal está visible, que puede ser un microorganismo, puede haber signos, como les decía recién, de hongos, de bacterias, o puede haber algún agente animal o puede haber alguna maleza, que es lo que me está causando algún tipo de problema, claramente se sigue de manera muy sencilla, veo el agente causal, miro al microscopio el microorganismo, hago diagnóstico y se toma la medida de control, sea lo que fuera el control que se va a hacer, que puede ser químico, no químico, cultural, lo que sea. Ahora bien, cuando el agente causal no está visible, intermedian, ¿sí? Acá tenemos esta llavecita intermedia, técnicas de laboratorio para determinar el o los agentes causales. En el caso de la fitopatología, vamos a mirar microscópicamente cuál es el microorganismo involucrado y qué daño está haciendo. Cuando hay agentes animales se mirarán con la lupa, cuando hay daños, enfermedades no parasitarias, como por ejemplo
déficits nutricionales y todo, puedo descartar la presencia de microorganismos o hacer algún otro tipo de análisis, los daños de agroquímicos también, pero tengo que ir al laboratorio como para poder cerrar ese diagnóstico, ¿sí? Es muy importante cerrarlo. Incluso acá también, el microorganismo, cuando el agente causal está visible, el diagnóstico de todo lo que sea hongos se corrobora siempre mirando al microscopio, y en algunos casos cuando no tengo herramientas suficientes, porque puede ser alguna enfermedad nueva que aparezca o que no tenga conocimiento para poder hacer el diagnóstico, se pueden hacer cultivos, ¿sí?, en distintos medios de cultivo como para poder acompañar o inducir a la fructificación para que en el laboratorio uno pueda darse cuenta de qué enfermedad estamos hablando. Entonces es muy importante hacer diagnóstico, y cuando uno habla de diagnóstico, es importante tener en cuenta que uno no va a ciegas. O sea, el ingeniero agrónomo, cuando va y cuando decide algún tipo de tratamiento, de rotación, no va porque le parece que hay tal o cual enfermedad, va porque eso verificó los síntomas y signos, va a hacer o decide determinado tratamiento porque hay un diagnóstico preciso basado en técnicas de laboratorio. Si no, lo otro sería realmente muy irresponsable hacer algún tipo de toma de decisiones sin un diagnóstico preciso. Por eso el diagnóstico es fundamental, y acá hay algo que es fundamental que ustedes tendrían que hacer completando este equipo de trabajo, porque muchas veces el administrador es quien está en el campo. Entonces es muy importante el muestreo. Para un buen diagnóstico es necesario un muy buen muestreo, es como inicio esta parte de la clase. Como les decía, para poder tomar decisiones con respecto a distintas estrategias, es muy importante tener un muy buen muestreo. Entonces, yo necesito claramente poder muestrear. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta para hacer un buen muestreo? Una cosa muy importante es la distribución de la enfermedad en el lote. Cuando uno se enfrenta al lote, lo primero que tiene que hacer en general, desde el alambrado para afuera, es mirar qué puedo llegar a ver, qué tan homogéneo está el lote. Muchas veces veo que hay lotes que están más amarillos que otros, tomo nota, y si veo realmente vamos a tomar por ejemplo esta clorosis, amarillamiento generalizado en el lote, lo que tengo que describir desde lejos es ver si todo el lote está parejo, es decir, si hay un amarillamiento homogéneo en el lote. Eso me puede llegar a dar alguna pista que puede llegar a haber algún problema nutricional, pero no sé hasta ahora porque no tengo el análisis de suelo, por ejemplo. Entonces, ver cómo está. También puede ser que ese amarillamiento se dé en manchones. Cuando uno habla de manchones, habla de círculos o algo parecido a un círculo, que se puede ver de lejos, que es como una mancha amarillenta. Entonces es muy importante cuando uno tiene un lote muy grande y ve manchones de, por ejemplo, clorosis o de plantas con otra coloración. También es muy importante si uno ve que hay salpicado, que hay verde como mezcladito con espacios cloróticos. Entonces es muy importante esta distribución de la enfermedad en el lote. También es muy importante, por ejemplo, si uno ve que hay amarillamiento en las cabeceras. Ahí generalmente puede haber habido que al estar estacionada la máquina, por ejemplo, haya habido algún tipo de goteo o se haya probado algo de alguna aplicación y se haya duplicado la aplicación, por ejemplo, de algún herbicida. Entonces por ahí puedo tener muerte de plantas, pero asociado a una prueba, a un manejo. Nunca hay que mirar la cabecera de los lotes, porque generalmente puede haber algún tipo de prueba o algún tipo de alteración que no tiene nada que ver con una enfermedad en el lote, sino con algo diferente. También es muy importante, fíjense, la distribución de la enfermedad en el lote. Cuando uno ve un lote, tiene que tener en cuenta la loma, la media loma y el bajo. Es muy importante, cuando uno mira la integralidad, decir, no, miren, tengo amarillamiento en el bajo, o tengo amarillamiento en la loma o en la media loma. Muy importante. También fíjense que cada palabrita que está acá tiene una importancia aparte. Cuando hay una distribución de una enfermedad en hileras, sigamos con el ejemplo de clorosis o amarillamiento. Todo el lote parejo y una hilera completa amarilla. Generalmente los patógenos no son tan milimetrados.
Entonces, cuando hay una hilera que está asociada con el ancho de labor de la máquina, por ejemplo, puede ser o que se hayan tapado los picos, o puede ser que por alguna razón, si no se está trabajando con indicadores satelitales, se pueden haber confundido y haber salteado algún tipo de hilera, pero también cuando hay algún tipo de aplicación o de fertilizante o de algún tipo de agroquímico, lo que puede haber es algún tipo de obstrucción en determinados picos y generar este problema en las hileras por obstrucción, por ejemplo, no aplicación de algún tipo de fertilizante y en ese sector las plantas están cloróticas porque no lo recibieron. Entonces es muy importante esa vista macro desde afuera del lote de qué es lo que voy a encontrar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo muestrear? ¿Sí? ¿Cuándo puedo muestrear? Bueno, debo conocer la biología del cultivo y saber los momentos en los que el daño a los tejidos provocará una disminución de rendimiento. Pero también se hacen muestreos para identificar las enfermedades y poder tomar decisiones en referencia a las rotaciones de cultivo. Por ejemplo, yo puedo, o también para saber qué enfermedad está presente, yo puedo recorrer determinado cultivo y encontrar que aparecen síntomas o signos, y en esos síntomas o signos que pueden llegar a aparecer, lo que me voy a encontrar particularmente es decir, bueno, esta enfermedad va a progresar dentro de 7, 10 días, va a tener nuevas generaciones asexuales y esto puede poner en riesgo mi cultivo. Bueno, uno puede decidir tomar una muestra y enviar a un laboratorio para que le den toda la información integral biológica del patógeno y del cultivo. Es también importante saber que uno tiene que empezar muestreos, después vamos a ver un ejemplo, por ejemplo en trigo, de encañazón en adelante. ¿Por qué? Porque hay un momento biológico en el cultivo, en cada cultivo, donde se determinan los parámetros, los componentes del rendimiento. Entonces, a partir de ese momento, van a ser cada hoja que se pierda, cada superficie fotosintética que quede dañada, va a repercutir directamente en lo que es el rendimiento del cultivo. Por eso es muy importante en qué momento el impacto que va a tener en el rendimiento esa enfermedad. Pero también es importante la toma de decisiones en referencia a rotaciones de cultivo, porque uno puede estar administrando, ustedes pueden estar administrando una propuesta que no contemple el uso de agroquímicos y que sí contemple la rotación de cultivos para evitar las enfermedades. Es muy importante tener el diagnóstico de las enfermedades presentes de manera tal que cuando uno vuelva a decidir qué es lo que va a sembrar el año siguiente, tome la decisión en función de los patógenos presentes para hacer alternativas mecánicas de disminución del inóculo, ¿se acuerdan? Inóculo, patógeno, porción de patógenos que sobrevive de un año a otro, el inóculo primario. Entonces puede hacer distintas medidas, no con productos fitosanitarios, sino de manejo cultural, y también puede elegir una especie que no se enferme con esos patógenos. Entonces es muy importante muestrear y hacer diagnóstico para todo lo que sean toma de decisiones integrales en el campo. Bueno, la idea es ¿cómo hago ese muestreo? ¿Sí? En ese muestreo no conviene tomar plantas totalmente muertas, porque ¿qué pasa? Fíjense que acá está claro, si tomo una planta totalmente muerta, muy posiblemente se hayan colonizado otros microorganismos que no tienen nada que ver con lo que el microorganismo que ocasionó la muerte de la planta. Generalmente hay saprófitos, que son organismos que aprovechan que la planta está muerta para nutrirse de ese tejido. Entonces, la planta totalmente muerta no es una buena planta para analizar. Cuando uno habla de recorrer el lote en zigzag, a ver si lo tengo, no lo tengo acá ampliado, acá en el costadito, en zigzag es ahí en forma de Z o de M, como está puesto acá en este rincón, uno va tomando las muestras, ¿sí? Va recorriendo las muestras y va sacando plantas de todo el lote. ¿Por qué quiero decir esto? Tengo que caminar el lote. ¿Por qué tengo que caminar el lote? Bueno, ahora se está trabajando también con que drones hagan parte de estas técnicas, pero para tomar las muestras hay que caminar el lote, porque si yo me quedo parado en el mismo lugar, en la cabecera del lote, por ejemplo, puedo obviar la presencia de un montón de enfermedades. Entonces hay que caminar el lote, y si quiero solamente saber qué patógeno está, si no quiero hacer ningún parámetro como el que está escrito ahí abajo de incidencia o severidad, puedo tomar muestras en zigzag, 2 o 3 ejemplares en distintos puntos, ¿sí?, del lote, voy sacándolos y la muestra debe ser representativa del problema que se observa en el campo. Se debe colectar las plantas con los daños que se observan para su diagnóstico, y si uno quiere calcular incidencia y severidad de la enfermedad
o está haciendo algún tipo de análisis que requiere una validación estadística, la muestra tiene que tener entre 30 y 300 plantas, que eso es lo que le daría un análisis de la distribución normal de Poisson, ¿sí? Si con 30 plantas ya tengo esa distribución normal asegurada, no tiene sentido sacar 300, una buena muestra, en el caso que yo quiera hacer algún tipo de análisis, estaría conformada por 30 plantas o 30 macollos en el caso de cálculos de incidencia y severidad, por ejemplo, en un cultivo de trigo. Pero es importante entonces el objetivo de la muestra. Si yo quiero saber cuál es el patógeno que está presente, bueno, tomo una muestra en zigzag y más o menos trato de ser representativa. ¿Y cómo voy a trabajar con esas muestras? A ver, vamos a mirar, ahora vamos a ir complicando un poquito más esto. Según la muestra a tomar, se debe colectar de diferente modo. Se sugiere llamar al laboratorio o al profesional que realizará el análisis para que en cada caso le indique cómo tomar la muestra. Es decir, si uno ve algún tipo de patología, llama por teléfono al laboratorista. Es muy importante el contacto directo o con el ingeniero agrónomo o con el laboratorista, con la persona que va a hacer el diagnóstico, cuando uno advierte la sintomatología. Por eso es fundamental que ustedes manejen la sintomatología bien. Es fundamental, como manejo de esta parte del curso, que ustedes puedan ser interlocutores. El profesional administrador tiene que ser interlocutor con el profesional ingeniero agrónomo para poder hacer un diagnóstico integral y poder comunicar esta situación. Entonces, cuando uno comunica lo que está observando, el profesional le dice, bueno, de acuerdo al tiempo, o espera, o toma la muestra de determinadas características. Por ejemplo, si son plantas herbáceas, ¿sí? Como por ejemplo una planta como un trigo, se puede retirar la planta completa, cuidando de colocar otra bolsa en las raíces a fin que no ensucien el resto de la planta. Es decir, generalmente, bueno, y esto es otra sugerencia, siempre cuando salgan al campo tienen que llevar bolsas de residuos, grandes y pequeñas. Y también es muy práctico llevar gomitas, banditas elásticas, como para poder embolsar, por ejemplo, por separado las raíces de la parte aérea. Porque muchas veces si uno tira todo junto, el resto de la tierra con la cual va en la bolsa puede enmascarar los síntomas o los signos. Generalmente, por ejemplo, si hay un signo tipo oidio, muy leve, que está empezando ese micelio blanquecino, si se ensucia todo con la tierra, puede llegar a confundirse o deteriorarse. Entonces, siempre la planta se puede retirar la planta completa. Si la planta no es herbácea, si tengo un árbol, no se puede retirar la planta completa. Entonces, si uno tiene un árbol, por ejemplo, con un cancro o con alguna marchitez en algún sector, hay que llamar al laboratorista y decirle, o sea, contar, narrar los síntomas y los signos y preguntar, ¿cómo se toma la muestra? ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar tallo, tengo que llevar hoja, tengo que llevar parte de raíces. Bueno, es muy importante ese contacto. También se pueden retirar hojas, folíolos u otros órganos vegetales y colocar en bolsas plásticas o entre papeles, si así lo indica el laboratorista. Por ejemplo, para uno de los protocolos de roya de la soja, cuando esta enfermedad entró en América a principios de los 2000, entra en América, entra por Paraguay, después pasa a Brasil y Argentina y se moviliza, y realmente había que hacer diagnóstico, y una de las maneras era sacar folíolos de soja, colocarlos entre papeles para que no se doblen y mandarlos a los laboratoristas para hacer este diagnóstico de esto que había sido declarado en el año 2004 plaga de la agricultura. Entonces es muy importante, como les decía, el contacto con el laboratorista. También si se muestrean plantulitas pequeñas, se colecta entera, cuidando de no dañar raíces porque son materiales sumamente sensibles. Pero si uno, por ejemplo, está haciendo plántulas porque está administrando un vivero y se mueren las plántulas del vivero de lo que sea, las plántulas de tomate, de pimiento o de forestales, entonces hay que colectar esa muestra para saber qué está pasando, porque uno realmente, eso es el futuro de lo que va a trasplantar para poder tener los ejemplares para que ese vivero posteriormente lo venda. Entonces es muy importante ese muestreo y hay que tener muchísimo cuidado, muchos más cuidados para no dañar las raíces, y también el embalaje cuando uno lo envía a los laboratorios. ¿Y por qué hablo de embalaje? Porque normalmente no hay muchos laboratorios de fitopatología cercanos. Entonces es importante tener detectados en la zona dónde se puede enviar, o el profesional ingeniero agrónomo si está dispuesto a hacer esos análisis, porque lo pueden hacer los agrónomos, pero hay algunos que se dedican a hacer eso y otros que no, que derivan a un laboratorio. Es muy importante conocer, para hacer buen diagnóstico, cómo se va a trabajar
antes, esto es importante saber antes a qué laboratorio uno lo va a mandar o si el agrónomo está dispuesto a hacer análisis. ¿Por qué? Porque después cuando uno tiene la enfermedad en el lote, tiene que salir a buscar rápidamente estas alternativas. Si la muestra incluye raíces, bueno, deben embolsarse por separado para evitar contaminación con tierra. Bueno, acuérdense que falta un minuto para que cierre este bloque. A los 7 minutos vuélvanse a conectar, por favor. Esto es muy importante. Esto está datado de un documento de SENASA de la República Argentina, que tiene que ver con cómo se toman y cómo se envían muestras. En el caso de las plagas nacionales, SENASA recepciona muestras porque hay que denunciarlas. Todo profesional del campo con plagas que son declaradas nacionales, tenemos la obligación de denunciarlos si vemos sintomatologías, aunque sea sospechosa. Entonces es muy importante. Pero parte de ese protocolo para toma y envío de muestras es lo que les voy a contar acá, porque sirve para lo que son las tomas y envío de muestras en general para cualquier actividad que se pueda hacer en el campo. Entonces, como les decía, la buena elección del material enfermo facilita